Pregunto. ¿No está presentando, licenciado? No estoy presentando. Ok. Según yo sí, pero no. ¿Vimos esto? No, licenciado. Bueno, estábamos viendo esto, me parece muy pertinente, que va muy de la mano con lo que vamos a ver el día de hoy. Y vimos también en la clase anterior la forma en que se organizó la posesión de la tierra, la formación de los pueblos de indios, la manera en que se organizó la encomienda, etcétera, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con esto y luego ya seguimos con lo siguiente. En la época colonial, algo que la iglesia fue una de las tuvo mayor influencia, que tuvo mucha influencia y que muchas veces cumplía el papel del Estado. Entonces, hay una primera etapa de la iglesia que es la que inicia conjuntamente con el proceso de conquista, ¿ya? Entonces, tenemos de que a partir de las distintas disputas que se mantuvieron a la forma en que debía de emprenderse el proceso de cristianización, si debía hacerse en el idioma castellano o debía tomarse en cuenta el idioma o los idiomas locales. Entonces, según las ordenanzas que venían de España, el idioma tenía que ser el idioma castellano. Pero debido a la diversidad cultural que se estaba presentando en el territorio de lo que hoy es Guatemala, los curas, principalmente Bartolomé de las Casas, propone ese tipo de conquista ideológica por medio de aprender los idiomas locales. Y es ahí, y esto se consagra luego cuando se funda la universidad, en donde se toma como una de las cátedras también fundantes los idiomas locales, ¿ya? Entonces, ¿y esto por qué era? Esto obedecía, primero porque les servía a la corona. La iglesia estaba ayudando tanto en la cuestión de la evangelización, pero también para la organización de los pueblos de indios y para organizar a las autoridades, ¿ya? Y de esta manera ir expandiéndose más y hacer las denominadas reducciones, ¿ya? Entonces se inician a los alrededores de la ciudad de Santiago y Santiago, el área de Chimaltenango y el área también de Sololá. Ya en otra etapa ya está la parte de Quetzaltenango y luego la costa sur para organizar esos pueblos de indios. Entonces, algo fundamental que funciona hasta la actualidad y que es una costumbre, una institución creada en la península, fueron las cofradías, ¿ya? Entonces, las cofradías son organizaciones que venían de España, ¿ya? Y que se implantan en América, en este caso en Guatemala, en el siglo XVI. Tenía diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes representaciones, ¿ya? Entonces acá se organizaron cofradías de españoles en el caso de los ciudadanos españoles y se organizaron también las cofradías dentro de los pueblos de indios. Entonces la cofradía tuvo diversos significados, ¿ya? Desde organizar las fiestas dedicadas a los santos patronos, ¿ya? Y comprar pólvora, ver las cuestiones de la música, las cuestiones de los rezos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también sirvió porque
fue también como una especie de resistencia, principalmente en las poblaciones indígenas, porque la cofradía administraba la denominada caja de comunidad, y la caja de comunidad servía, era también un tributo que era administrado por la iglesia, ¿ya? Pero esta caja de comunidad sirvió también para hacer un ahorro, ¿ya? Y ese ahorro servía, primero, si llegaba algún, ¿cómo se llama? Algún religioso, el que cobraba el tributo para la iglesia dentro del pueblo de indios era el cura doctrinero, ¿ya? Y entonces ahí va con gallinas, con, ¿cómo se llama? Con huevos, miel, cera, los productos con los que podían tributar, pero también sirvió para hacer un ahorro, y ese ahorro muchas de las autoridades indígenas dentro de los pueblos de indios lo utilizaron para comprar las tierras comunales, ¿ya? Y de ahí y a tratar de recuperar su antigua posesión que se había perdido en los primeros años de la conquista. Entonces, también sirvió como una cuestión de resistencia, ¿ya? Entonces, ya luego fue adquiriendo un sentido de sincretismo, ¿ya? Entonces, hasta la actualidad, vemos cofradías en el interior de la República, y en las ciudades, pues bueno, vemos algunas, existen en la ciudad de Santiago, no de Santiago, sino que en la Nueva Guatemala, la Asunción, algunas, y otras fueron adquiriendo el sentido de las denominadas hermandades, ¿sí? Vemos de que hay de mucha élite, como también hay de las populares, y las vemos en su mayor manifiesto para los periodos de la Semana Santa, ¿ya? Si ustedes, pues alguno de ustedes pertenecerá a alguna de estas hermandades, cargará en las eh, procesiones que se organizan, ¿no? Entonces vemos ahí distintas situaciones. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, entonces las festividades como las vemos hasta la actualidad. También no solamente fue una cuestión, tuvo cierta jerarquía, se organizaron también de diversas maneras la administración eclesiástica, ya conforme se va avanzando en la cuestión de la edad, de la época colonial. Entonces tenemos las distintas donaciones que iban recibiendo de algunas familias notables acaudaladas, ya a estas se les llamaban obras pías, ya. Eh, las donaciones piadosas, ¿ya? Y también tuvieron propiedades a raíz de el favor o la asociación que había entre la corona y la iglesia para la administración de las poblaciones, ¿no? Entonces ahí fue adquiriendo mayor representación y mayor poder, y por eso muchas órdenes religiosas tuvieron repartimientos y fueron adquiriendo también algunas propiedades, ¿ya? Entonces, algunas que fueron en donación y otras que también fueron comprando. La institución que se encargaba de testar, los que testaban eran los ciudadanos, los ciudadanos españoles, es decir, los criollos. Y entonces, en la iglesia, como acá estaba el derecho canónico, ¿no? Entonces, la iglesia era la encargada de velar porque se cumplieran los testamentos de los difuntos, ¿no? En donde se sepultaba a las poblaciones, a la gente. Principalmente, si eran ciudadanos españoles, eran sepultados dentro de las iglesias, por eso se crearon las famosas criptas, ¿ya? Y otros que eran sepultados dentro, ¿ya? Cerca del altar mayor, según sea lo que pagaban, ya las ofrendas que daban, los diezmos que daban, de esa manera iba a ser el lugar en donde iban a ser sepultados.
La costumbre de sepultarlos como estamos en la actualidad, pues esa es una costumbre que se adquiere a finales en el siglo XIX, pero en la Edad Media la vela era de una manera distinta. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un testamento cuya beneficiaria era la iglesia, ¿no? Entonces, para que veamos las situaciones. También la cuestión del control social, esto ya lo hemos visto, ya lo platiqué de la manera en cómo controlaban a la población, los delitos que perseguían. Otra, las órdenes que llegan, algunos curas que vienen, los curas seculares que eran enviados por el Real Patronato, y también las órdenes religiosas. Entonces tenemos franciscanos, dominicos, jerónimos y jesuitas. Entonces también entrar a la iglesia, tener un hijo que fuera cura o una hija que fuera monja, también era sinónimo de jerarquía dentro de ¿cómo se llama? Dentro de la sociedad colonial. Y porque esto daba a entender, era sinónimo de hidalguía, era sinónimo también de opulencia, porque no cualquiera podía tener un familiar que fuera religioso, ¿ya? Entonces, y también no era solamente solo por el prestigio, sino que era también porque les daba acceso a poder. Entonces, esto era fundamental. Entonces, tenemos acá a franciscanos, cómo se dividieron el territorio de la, ¿cómo se llama? De la Nueva Guatemala, no la Nueva Guatemala, sino de la Capitanía General, ¿ya? Entonces, en cuestiones de administración religiosa, ¿ya? En el caso de las mujeres, hablo de mujeres españolas. En el caso de las mujeres españolas, las que no querían casarse y querían tener una educación, acceso a una educación y tuvieran una dote, es decir, tuvieran cierto capital que garantizara de que iban a pagar, que garantizara su permanencia dentro de los conventos, entonces podía ingresar. Entonces tenemos distintas órdenes femeninas, ¿ya? Dentro de la significativa, las Carmelitas Descalzas, Santa Clara, Concepción y Capuchinas, ¿ya? Ingresar al convento, pues había toda una jerarquía dentro del convento, hacían distintas actividades, ¿ya? Pero dentro de las actividades, pues era su formación, ¿ya? Dentro de ellas tenemos un ejemplo de una española bastante que fue descrita como muy inteligente, casi al nivel de Sor Juana Inés de la Cruz en el área mexicana. Acá era Sor Juana de Maldonado, ¿ya? Entonces, hija también de un ex presidente de la Audiencia. Y en el caso de las otras mujeres que entraban al convento, pues acceso a educación, a libros, ¿ya? Pero hacían distintos votos. Algunas hacían votos de clausura, o sea, encerradas totalmente, otros hacían votos de pobreza, por ponerles algunos ejemplos, y ejercían diversas funciones. Dentro de las funciones, pues estaban desde en el caso de las carmelitas descalzas, que eran las que hacían votos de pobreza y también de caridad, porque eran las que ayudaban en cuidar enfermos, ¿ya? En asistir también a huérfanos, ¿ya? Entonces, habían diversas maneras. En el caso de las mujeres españolas que no querían casarse porque el matrimonio también fue y es en alguna medida para la gente acaudalada y las familias notables hasta la actualidad, es también una cuestión de ascenso social. ¿Ya? Es una unión de capital y de apellidos, de nobleza,
¿ya? Entonces, esto pues se sigue practicando principalmente dentro de la élite, ¿ya? Entonces, pero para que veamos que es una costumbre que viene desde la época de la colonia, o sea, son esas famosas redes familiares, ¿ya? Entonces, ¿conocen ahí? Son las ruinas de Capuchinas. No. Sí es la antigua, pero no es Capuchinas. Las ruinas de la catedral. Santa Clara. Era un convento. Las mujeres entraban al convento y los hombres entraban a los monasterios. Bueno, entonces, no sé si tienen, pues había diversas rutas comerciales, el principal producto de exportación dentro de las colonias, ya dentro de las provincias. En un primer momento, el principal producto de exportación había sido el cacao, ya en los primeros años, luego fue sustituido por el añil y después vino la grana cochinilla. ¿Ya? Entonces estamos en la cuestión del monocultivo. Y al interior de cada una de las provincias, había unas que se especializaron en la producción de caña, otra en la producción de carne y ¿cómo se llama? También de cueros, trigo, azúcar, ¿ya? Entonces, y minería tanto en Honduras y en el área de la Costa Rica. Y la élite criolla guatemalteca era la que monopolizaba esas rutas comerciales y entonces debido a eso se configuró una gran resistencia por parte del resto de las provincias en contra de la clase guatemalteca. Eso lo vamos a ver ahorita. No sé si tienen alguna duda antes de pasar al siguiente tema. Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Con una duda. ¿La cofradía ¿Sí? era administrador de las cajas de la comunidad o era la iglesia? ¿O en un cierto tiempo fueron administradores de cada uno? Es que eran controladas por la iglesia, pero era administrada por el cabildo indígena. Si la cofradía era indígena, pero si era una cofradía española, entonces sus miembros y los que la controlaban iban a ser españoles. Ah, ok, gracias. Bueno. ¿Me dicen si se ve ya? Sí, licenciada. Bueno. Vamos a analizar un poco la forma en que se dividió la sociedad colonial, ¿ya? Que ya hemos avanzado un poco en esto. Aquí voy a algunas cosas que ustedes ya han visto y que ya conocen. Entonces vamos a analizar un poco y a ver un poco qué nos dice el barbudo. Me refiero un poco a Carlos Marx y Federico Engels con la cuestión de el estudio que realizaron sobre la economía de la sociedad inglesa, ¿ya? Pero lo que nos importa acá es la manera en que analizan cómo desde el punto de vista económico hacen diversos planteamientos para entender la estructura social de sociedades y que es muy aplicable en algunas medidas a nuestras realidades. ¿Y por qué digo esto? Porque en los años 70, Severo Martínez con La Patria del Criollo, que vamos a tratar de analizar un poco ese capítulo sexto, y ustedes tienen en el libro un resumen, porque en realidad es un resumen lo que está ahí del capítulo sexto de La Patria del Criollo, y algunas cositas que he revisado también a base de otras investigaciones. Entonces, acá nos proporciona por medio del materialismo histórico identificar la famosa lucha de clases, ¿ya? Y la división de la sociedad en clases sociales, ¿ya? Entonces, el materialismo histórico es una metodología, yo lo veo como una metodología de análisis, que como metodología es proporciona muchos puntos de análisis muy, muy buenos, ¿ya?
Y también no se puede negar que hay una carga ideológica, ¿sí? Pero nosotros estudiamos ciencia y ya cada quien, ya sus creencias políticas, pues bueno, ya cada quien las toma, ¿no? Pero para analizar la sociedad colonial es bastante útil. Entonces habla sobre de que la sociedad no es una sociedad estática, la sociedad siempre está en constante movimiento y por lo tanto hay un crecimiento, hay una evolución, ¿ya? Y esto nunca se puede considerar que vaya a ser, muchas veces pensamos de que el crecimiento es para bien, ¿ya? Sino que hay muchas problemáticas. Entonces, en este sentido, hay que analizar a las sociedades según su tiempo y según su espacio, ¿ya? Entonces, el materialismo histórico propone de que una sociedad está dividida en clases sociales, ¿ya? Si les pregunto de la sociedad guatemalteca, ¿cuál es la división que ustedes encontrarían? ¿O no está dividida la Guatemala de hoy en clases sociales? Pregunta. No está dividida de lo dividido. Ajá. Como por ejemplo. Siempre la cúpula, o sea, la gente poderosa arriba, así. Los burócratas abajo, o sea, diplomáticos, después comerciantes, artesanos y hasta llegar hasta la extrema pobreza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ricos y pobres, dos clases, se propone, y acá el compañero decía de que están los funcionarios, los burócratas, los diplomáticos, ya, comerciantes. Entonces, esto se identifica por medio de el materialismo histórico, ¿ya? Entonces, es una metodología que nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, la Guatemala, esto se identifica desde la época colonial, ¿ya? Entonces, propone de que están las clases sociales y están las capas sociales que se identifican perfectamente, ¿ya? Entonces, tenemos, hablaba el compañero de una pequeña cúpula, ¿ya? De un pequeño grupo. Y están quienes los ayudan a mantenerse, ¿no? Entonces tenemos esa pequeña cúpula, que en este caso ya ahí les traigo algunos ejemplos, se valen, monopolizan los medios de producción, ¿ya? Son propietarios, son personas acaudaladas, ¿ya? Tienen diversas personas que realizan trabajos para ellos, ¿ya? Y entonces tenemos que hay algo fundamental con ellos, de que ellos tienen una identidad de clase, ¿ya? Se identifican como una clase social y por lo tanto velan y cuidan por sus intereses, ¿ya? Y entonces, pues, hoy en día vemos esta situación más latente que nunca, ¿no? Entonces, esos elementos que los hace identitarios se mantienen, ¿no? Entonces, la clase burguesa y el proletariado que llamara Lenin, ¿no? Y tenemos a las capas sociales, ¿ya? Porque algunos dicen hay una clase media, pero no hay rasgos identitarios, ¿ya? Entonces a esto se le denominan las capas sociales, ¿ya? Que son personas, son esos grupos, ¿ya? Que están muy atomizados, que cumplen determinados roles en la sociedad, ¿ya? Y profesionales, muchos son profesionales, ¿ya? Pero no están esos elementos que aglutinen y que hagan formar una postura, ¿no? Entonces, por eso las llaman que son grupos heterogéneos, son diversos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a comprender un poco lo que vamos a analizar de las clases sociales y las capas sociales que se identifican en la época colonial y que hasta hoy todavía perviven muchos de estos rasgos. Entonces, vimos cuando analizábamos la propiedad de la tierra y la organización de los pueblos de indios, vemos que en la época colonial la corona se planificó muy bien la creación de dos repúblicas, ¿ya? La República de Españoles
¿ya? En donde se incluía a su burocracia, esto a raíz de las leyes nuevas, y la República de Indios o estos poblados de indios, ¿ya? Que son dos repúblicas que perviven en la época colonial, ¿ya? Perviven, pero no compactan, ¿ya? Porque la República de Españoles se sirvió de la República de Indios. Entonces, y esto es muy, y no es solamente cuestión de Guatemala, sino que hay también es en Latinoamérica, que fueron cuestiones herencia española, ¿no? Entonces, la Nueva España, Perú, ¿ya? Y ya luego con las divisiones que se tuvieron. Entonces, tenemos a esa República de Indios, o los denominados pueblos de indios, ¿ya? Que tenían sus territorios, que esos territorios estaban a nombre del pueblo, ¿ya? Y al final, que sabemos que el posesionario de toda la tierra era el rey, ¿no? Entonces, tenemos que también eran las personas que fueron el eje de la sociedad colonial, tributaban. Aparte de tributar, iban a repartimiento, algunos estaban encomendados, ¿ya? Entonces, eran gobernados por el cabildo indígena, ¿ya? Entonces, vamos a ir profundizando un poquito más en esto. Y la República de Españoles, que eran quienes habitaban en la ciudad en este caso hablaría de Santiago, o si no, nos vamos a las provincias, León y Granada, Comayagua, Cartago en Costa Rica, Ciudad Real de Chiapas, hoy San Cristóbal de las Casas en Chiapas, ¿no? Que eran las ciudades que se construyeron a la española para los ciudadanos españoles. En este caso eran los criollos, los descendientes de esos españoles, o parte de la burocracia que era enviada desde la corona, ¿ya? Entonces, también se beneficiaban del trabajo y del tributo indígena, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, está muy identificada esas dos repúblicas, pero había toda una eclosión de mestizaje que fue avanzando por la dinámica social de la sociedad y todas las mezclas que se comenzaron a dar, ¿no? Entonces, en la cúpula de esta sociedad, pues tenemos a grupos que no fueron clases, ¿no? En el caso de los peninsulares, que fueron los funcionarios públicos que llegaban a América a velar por los intereses del rey. Ya muchos fueron, ¿cómo se llama? Virreyes, gobernadores, oidores, capitanes generales, ¿ya? Y los puestos de menor jerarquía ya fueron ocupados por algunos españoles que compraron esos puestos. Entonces ahí tenemos el germen de la corrupción. O sea, todo lo que vemos en la actualidad de corrupción, pues sus gérmenes están en la época colonial, ¿no? Entonces ahí empieza el asunto. Entonces tenemos a esos funcionarios públicos, ¿ya? Y de ellos, pues, viajaban en las provincias, ya, en la colonia, ejerciendo su cargo público, y ellos sí tenían el derecho de retornar a la península. Y ellos veían con malos ojos al siguiente grupo, ¿ya? Hacia a los descendientes de los primeros conquistadores. Entonces los veían con prejuicios. Por eso Severo muy acertadamente le llama a su libro La patria del criollo, porque el criollo añoraba tener la misma aceptación social de esos peninsulares. Entonces habían prejuicios, los veían como menos importantes, como gente rústica, ¿ya? Porque sus padres, ¿ya? Tuvieron que, dieron el origen al mestizaje, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no había esa pureza de sangre que ellos tanto deseaban, ¿no? También se tenía como parte de ese prejuicio de que la tierra y su calidad incidían demasiado en el carácter que se iban formando, y por eso muchos eran déspotas, ¿ya?
Y también esa añoranza por la patria peninsular que no dejaba de que tuvieran la misma aceptación por como los que habían nacido en la península, ¿no? Entonces, ahí vemos esta situación para este grupo, que fueron los criollos, ¿ya? Que son los hijos de los primeros conquistadores. Tuvieron muchos beneficios, sí, no tuvieron acceso a los cargos públicos de gran jerarquía, de mayor jerarquía, sino comenzaron a partir de 1590 ya les vendieron los cargos públicos como corregidores, ya también crecieron alrededor del ayuntamiento. ¿Ya? Entonces, esas cuestiones les sirvieron como para ir escalando en la división de la sociedad. Monopolizaron el comercio, sí, se aprovechaban bastante del comercio. También establecieron matrimonios estratégicos, ¿ya? Porque habían quienes, estos señores veían con desdén a la gente que se dedicaba al comercio, a algunos criollos que se dedicaron al comercio. Crecieron a raíz de la burocracia local, entrar también a profesar a las órdenes religiosas fue significado de jerarquía, ¿ya? Porque les daba acceso a poder dentro de la iglesia, incluso también entrar a la universidad, ¿ya? Entonces vemos que tenían bastantes beneficios. Pues las familias eran numerosas, ¿ya? Y velaban por la cuestión de mantener el linaje, según ellos. ¿Qué los hacía también, aparte de lo que ya les dije, qué los hacía mantener su sentido de superioridad? Presumir la hidalguía, ya sus antepasados, resaltar la descendencia de ese peninsular, ¿ya? Y vemos que muchos de esos rasgos permanecen y que tenían tanto propiedades, tenían repartimientos y tenían acceso a cuestiones económicas. Entonces, esos eran los elementos que le dieron sentido a su superioridad en las ciudades locales, o sea, en las colonias, ¿no? Entonces, esta es la familia, Urrutia, no me recuerdo. Me voy a recordar quiénes son, pero esta es Ibargüen, Herrera, ¿ya? Entonces vemos a esta jovencita, pues ya el señor ya bastante avanzado en edad, pero es un matrimonio estratégico, ¿no? Entonces, alguno tenía el capital, otro tenía el apellido. Entonces, fusión de capital y apellido, entonces, familia notable, ¿no? Entonces, el gobierno local, los cabildos y el corregimiento, ahí tenían ¿cómo se llama? Su poder. Acá con la población indígena ya vimos la cuestión, cómo se organizaba el pueblo de indios, ¿ya? Ellos fueron el eje del sistema colonial, ¿ya? Tributarios, encomenderos, vivían en las reducciones y de ellos se beneficiaban los criollos, la corona, ¿ya? Entonces tenemos a un sistema bastante complejo. ¿Alguien va a decir algo? Seguimos entonces. Pues debían, pues tributaban a la iglesia, le tributaban también al rey y le daban
y tenían también tributarle a los encomenderos y a los beneficiarios con el repartimiento. La nobleza indígena, que era la que gobernaba estos núcleos, ¿ya? Tuvieron acceso, tuvieron ciertos privilegios debido a algunos participaron en las campañas de conquista, otros fueron nombrados por la iglesia, ¿ya? Entonces, esto les permitió mantener cierto privilegio sobre el resto de la población. Tuvieron acceso a, se me fue aquí la presentación, tuvieron acceso a propiedad y a ser beneficiarios también con el trabajo, porque tenían la capacidad de pagar el trabajo hacia sus propiedades, ¿no? Entonces tenemos varios ejemplos, ¿ya? Y eso no quiere decir de que mucha de esta población no haya velado también por la resistencia de sus poblaciones, ¿ya? Entonces también hay que decirlo, porque esto también permitió que conforme fuera avanzando el sistema colonial, fuera permitiendo la recuperación del núcleo de la población, ¿ya? Tuvieron propiedades, estaban exentos de tributación. Tenemos a la población mestiza, ya, esa gran eclosión. En un primer momento no había como mayor problemática en la división que se había establecido, porque eran españoles, conquistadores e indígenas, ¿ya? Pero conjuntamente con los españoles ya comienzan a arribar esclavos, ya algunos sirvientes, y entonces esto da lugar al mestizaje. A raíz de las leyes nuevas, entonces la llegada de población de origen africano, ¿ya? Pues fue bastante notoria, ¿ya? Para que vinieran a realizar distintas tareas. Entonces, y esto, la dinámica social se mantiene, ¿ya? Entonces, el mestizaje fue muy fuerte, ¿ya? Y creció bastante. Entonces tenemos de que son producto de las mezclas raciales, era población libre, sí, pero no tenían acceso a tener propiedad, ni tampoco tenían no tenían obligación de tributar y podían moverse en el ¿cómo se llama? En las provincias, ¿ya? Entonces, ahí vivían, habitaban en las afueras, ¿ya? O en el campo y en las rancherías o en las que se denominaron también villas, ¿ya? Este mestizaje no es de una manera idílica, sino que es de una manera violenta, ¿ya? A causa del control, el abuso, la coacción, ¿ya? Y entonces, siempre mantener una cuestión de desventaja, ¿ya? Entonces, en un primer momento, españoles, indígenas y población esclava negra. Miren, jóvenes, cuando hablo de esta primera etapa de población esclava que llega a Guatemala, al reino de Guatemala, no tiene nada que ver con la población garífuna que encontramos en Livingstone, ¿ya? La población garífuna llega en el siglo XIX. Aquí estamos hablando de la época colonial, ¿ya? Entonces, ¿cómo percibían estos los criollos y los peninsulares a la población mestiza? Como transgresores ingobernables, delincuentes, ¿ya? Población sin ley, la calidad que exigían, según estos, de la población no la tenían, ¿no? Entonces, pero sí era población que estuvo ejerciendo diversas actividades, incluso en la misma, ¿cómo se llama? Ciudad. Había mucha presencia, ¿no? Entonces, toda esta cuestión idílica de los matrimonios, más de algún caso se pudo haber dado, pero la mayoría no fue así, ¿ya? Entonces, el mestizaje fue sumamente violento en un primer momento.
Entonces, los primeros, la población negra que llega es esclava, ¿ya? Se ha identificado algunos estudios que ha hecho Arturo Taracena sobre la población esclava en el Reino de Guatemala, precisamente en los alrededores de la ciudad de Santiago y del Valle Central. Se identificó que la procedencia era de Angola, ¿ya? Y eran vendidos como se vende cualquier producto en los mercados, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo del sexo y dependiendo también de la complexión física, ¿ya? Eso, pues, así fue tristemente, a donde habitaban eran destinados para trabajos en minería, dependiendo si se quedaban en el área de la ciudad de Santiago o se iban a alguna provincia. También en minería, en ingenios azucareros, ¿ya? Y para trabajos también en las órdenes religiosas. Esto fue cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, algunos pasaron a una segunda etapa, algunos lograron comprar su libertad, a otros sus propietarios, incluso al morir, pues les heredaban la libertad. Hace algún tiempo, un testamento de una viuda de un funcionario que se llamó Juan de Mestanza. Él fue un oidor y murieron sin descendencia. Entonces tenía una esclava que ella se llamaba Juana Conga. Así está en el testamento, que fue la investigación que realicé, pequeña. Y entonces la esclava, la señora le deja su libertad, y le deja un capital de 40 pesos. Pero a cambio de esto, la esclava tenía que ir a escuchar por 7 años las misas cantadas que se iban a dar cada 3 días en la iglesia, para que finalmente tuviera su libertad completa, ¿ya? Entonces, para ejemplificarles un poco la vida de la población esclava en la época colonial, ¿no? Entonces, unos ejercieron ya trabajos en las casas de los españoles, ¿ya? Entonces aprenden el idioma y visten a la española. En el caso de la población indígena, hubieron también indígenas que se les denominaron naborías, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más para allá. Entonces, parte de la dinámica, tenemos, como les decía, hay criollos, peninsulares, indígenas, afrodescendientes, ¿ya? Entonces tenemos acá español e indígena igual mestizo, ¿ya? ¿Quién determinaba esto? Aquí se utilizó la cuestión que denominaron la pigmentocracia por la cuestión de el color de la piel, ¿ya? Y esto fue bastante representativo más en el siglo XIX. Criollo más afrodescendiente, mulato. Indígena y población negra, zambos. Y aquí se pone un poco más complejo. Criollo mestizo, castizo. Criollo mulato, morisco. Criollo morisco, chino. Chino indígena, salta atrás. Todavía en el área, estuve revisando ejemplos en el área de la Nueva España y de México, es muchísimo más complejo. Hay uno que se llama tente en el aire y otra que le denominaban ni te entiendo, ¿ya? De toda la cuestión de las mezclas raciales, ¿no? Entonces, esto marcó bastante la sociedad colonial, ¿ya? Y ya tenemos las denominadas, esto da como resultado las denominadas capas sociales, ¿no? Que están las capas medias altas, la capa media alta, la urbana y la rural, y tenemos la capa media baja rural, ¿ya? También urbana, ¿ya? Y el último que sería el lumpen, como lo más bajo en la escala, ¿no? Entonces,
En la capa media alta rural, pues se identifican algunos españoles que se ruralizaron, que cayeron en desgracia, pero que todavía recordaban su hidalguía y tenían una propiedad de menor importancia, ya a diferencia de los que habitaban en la ciudad de Santiago. Y muchas de estos va a ayudar a entender un poco la situación de los criollos provinciales, ¿no? Tenemos también indígena, la nobleza indígena, ¿ya? Y su capacidad de contratar a población mestiza de la capa media rural baja para que realizaran los trabajos en las propiedades que tenían, ¿no? La capa media rural baja, ¿ya? Recordémonos el bloqueo agrario de mestizos, eso nos ayuda a comprender un poco. Lo que vendían era su fuerza de trabajo, ¿ya? Vivían en las rancherías, ¿ya? Entonces, el trabajo que realizaban destinados en los obrajes, en haciendas, en ¿cómo se llama? En ingenios azucareros, ¿no? Entonces, en la ruralidad, la capa media alta urbana, pues tenemos a los denominados profesionales, tenían acceso a privilegios económicos, no igual como los criollos en sí, ¿no? Entonces, lograron escalar por medio de la educación que obtuvieron en colegios mayores, ¿ya? Como también en la universidad. Y esta va a ser la que va a empujar en gran medida ese movimiento que se denominó de independencia, ¿no? Porque muchos van a ser ilustrados y algunos militares, ¿ya? Entonces, también algunos criollos urbanos, ¿ya? Que cayeron en desgracia, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir encontrando. Mientras que la capa media urbana baja, los distintos trabajos que eran muy necesarios para que funcionara la ciudad o que para que funcione incluso hasta hoy en día la ciudad y que realizaban diversos oficios muy mal remunerados, ¿ya? Pero vivían en los alrededores de la ciudad y se aglutinaron alrededor de los denominados talleres. En esos talleres, gremios, perdón, había un maestro escuela le denominaban. Este maestro, pues él sabía el oficio, en teoría enseñaba el oficio, pero la mayoría del trabajo lo realizaban los aprendices, ¿ya? Entonces era muy difícil que había toda una estructura para que el maestro, para que un aprendiz llegara a ser maestro, cosa que sucedió en muy pocas ocasiones, ¿ya? Porque eso también era signo de poder para el maestro. Por ejemplo, no sé si ustedes tendrán alguna familia o algo que cuando le dicen, hay quienes no les gusta estudiar o no quieren estudiar o no hay posibilidades de darles el estudio, entonces dicen que aprendan un oficio, ya una cuestión técnica. Entonces, pues cosa similar sucedía en la época colonial. Entonces tenemos panaderos, orfebres, también gente que la forja, porque la industria del hierro, forjar balcones, cuestiones para puertas, en la época colonial fue bastante importante. Vidrieros, carpinteros, ya diversos oficios, ya que configuraron a la sociedad colonial de la época, ya. Entonces, bastante necesarios, pero eran sumamente negados, ¿no? Y la plebe, ya que son el grupo más pobre, ¿no? El lumpen, por así decirlo, que no tienen ni dónde vivir, que viven al día, venden lo que tengan a la mano, ¿ya? Y eran contratados por día. Entonces,
parecido a la realidad de hoy, mera casualidad, ¿ya? Entonces, lamentablemente se arrastra mucho de esa situación en nuestra Guatemala de hoy, ¿no? Entonces, esa división muy drástica con unas cuestiones abismales muy fuertes. Pues bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Pues que la sociedad fue una sociedad altamente dividida, muy dividida, con cuestiones abismales. Ya vimos cuáles eran los elementos que le daban estatus a esa jerarquía, ya a esos grupos que son totalmente cerrados. Y no sé si ustedes se han dado cuenta de que dentro de incluso la élite actual, hay muchos casos, existen muchos casos de personas que contraen matrimonio dentro de sus mismas familias, ¿ya? Primos segundos, pero algún parentesco, y esto da como resultado muchas cuestiones, muchas enfermedades de origen genético, ¿ya? Pues es por esto, ¿ya? Entonces, ya hay estudios muy, ¿cómo se llama? Muy, tanto históricos como también estudios desde la medicina que se han realizado. Entonces, hay un ejemplo así muy interesante. Esa cuestión de siempre legitimar la descendencia por parte de la élite, esa descendencia que viene de cuestiones europeas, la cuestión de la eugenesis, ¿no? Lo europeo, mi gen viene de Europa, ¿no? Basado en ese origen del español conquistador. Si no, veamos a la familia Castillo, que realiza muy bien esto, que ellos legitiman que son descendientes de Bernal Díaz del Castillo, que venía a la par de, ¿cómo se llama este señor? Pedro de Alvarado, ¿ya? A esto también está este fisiólogo, también que tiene estudios de filosofía que habla sobre la pigmentocracia, ¿no? La cuestión del color de la piel, que determinó bastante la división social en la época colonial, y lo podemos ver acá con lo que hemos visto. Entonces, que según este señor, pues la cuestión sociorracial, pues, basado en el color de la piel, determinó la división social, incluso hasta la actualidad, ¿ya? Y no solo de Guatemala, sino que también él habla del caso chileno, ¿ya? Pero fuimos colonias españolas y eso determinó bastante, ¿no? Entonces, la existencia de esas dos repúblicas, ¿ya? La República Española y la República de Indios, ¿no? Aunque coexistieron en un mismo territorio, las diferencias fueron abismales. Y hasta la actualidad, esta situación configuró profundamente el racismo que se arrastra hasta la actualidad en Guatemala, ¿ya? Profundamente. Y eso es innegable. Entonces, pues ahí, esta es una encuesta que hizo el ENCOBI, ya en el 2016, de cómo estaba esa división social en Guatemala, ¿ya? Ese pequeño grupo del 5% y las otras, los grupos intermedios, mientras la clase trabajadora es el 85.9, ¿no? Esto lo hizo el ENCOBI. Y acá les dejo, aquí hay un artículo que pueden revisar sobre las familias más millonarias de Guatemala. Son 22 familias, ¿ya? Dueñas de medios de producción, y los podemos encontrar por donde quieran, ¿ya? Entonces, pues bueno, hay otras, se identifican otros trabajos en la época colonial, ¿no? Entonces, en el caso de la ciudad de Santiago, el trabajo femenino que ha sido muy invisibilizado,
ya, bastante invisibilizado. Entonces tenemos a, ¿cómo se llama? Mujeres molenderas, cocineras, hubieron también las famosas chichiguas o las nanas, las madres de leche, ¿ya? Que eran las personas que las nodrizas, ¿no? Que les daban de mamar a los hijos de los españoles, ¿ya? De los criollos. Entonces, algunas eran esclavas, otras eran indígenas u otras eran mestizas, ¿ya? Entonces, hay estudios muy, muy bien fundamentados acerca de esto. Y no lo podemos negar, todo el trabajo que hay, el trabajo de los cargadores o los tamemes, que era uno de los más duros, en la Antigua, hace 2 años, una amiga arqueóloga hicieron una excavación en San Juan del Obispo y entonces encontraron una serie de osamentas de población. De esas osamentas tenían muchas deformaciones, tanto en el cráneo como en la columna vertebral, que sí, revisando documentación histórica, se llegaba a la conclusión de que eran osamentas de indígenas que realizaban el trabajo de tamemes, ¿ya? O sea, de cargadores. Entonces, era uno de los trabajos más duros, ¿ya? Fue prohibido, pero fue prohibido por las leyes, pero se mantuvo, ¿no? Entonces, el comercio que se todavía se encontraban algunos hasta hace un tiempo, ¿ya? De los cargadores y vendedores ambulantes, ya que están al margen de toda esta división social. Los indígenas naborías, que realizaban trabajos domésticos en la casa de los españoles, ¿no? Entonces, fueron cristianizados y hablaban su idioma, pero también vestían a la española y hablaban castellano, ¿ya? Entonces, distintos vendedores que había. Bueno, lo dejo ahí. No sé si tienen alguna duda. Pregunta, comentario. ¿No? A ver, ¿quién levantó la manita ahí? ¿No? Bueno, veo que todo está claro como el lago de Matitlán. Bueno, entonces Perdón, yo lo licenciada, dejaré ahí. Sí, dígame. ¿algún otro libro sobre el tema que también cuente algunos de esos datos, aparte de María Elena Casados? De Marta Elena Casaus, para el caso de Guatemala hay uno de, ¿cómo se llama? De Arturo Taracena, que se llama, bueno, es un libro colectivo, que se llama Guatemala, Etnicidad, Estado y Nación. Y hay uno que es, ¿cómo se llama? Él coordina el proyecto, hay varios investigadores que participaron. Y está también otro que se llama Memorias del Mestizaje, también del mismo proyecto, que se llama ¿Por qué estamos como estamos? Es una colección que hizo CIRMA hace unos 10 años, ¿ya? Y aparte de esto, pues hay otros que no es precisamente desde el punto de vista genealógico, pero sí que habla sobre las élites industriales en Guatemala, que es del investigador que se llama Paul Dosal. Dentro de algunos, ¿no? Si quiere ir profundizando. Este de élites industriales es más o menos reciente, ¿verdad? Paul Dosal lo hizo hace unos 10 años, tal vez. Ok. Entonces, seguramente lo que vi en publicaciones fue una reedición. Sí, posiblemente. No sabía que iba a resultar hablando de eso, pero que ahí lo tengo para enseñárselos. ¿Alguien Bueno, más? me parece curioso que es la segunda vez que menciono un libro y aparece. Ah, qué bien. Ahí está entonces. Hay que irlo buscando. No sé si alguien más tiene algún comentario.
Buenas tardes, licenciada. Solo Buenas tardes. con esto de la parte del criollo y la segmentación de las personas, había leído en una parte de este libro que las personas esclavas negras fueron traídas y fueron colocadas por encima de los indígenas. Y cuando los indígenas no cumplían con sus labores o no cumplían con sus impuestos, eran mandados a soltar, y en ese caso fuera los criollos o Ellos los los españoles. azotaban. Exacto, así es. Eso, bueno, para mí es una parte así como que no sé, como una forma de humillarlos más, ¿verdad? Ya hacerlos sentir como que menos en la parte de la Sí, es conquista. innegable. Es innegable, porque debido a cuando ya desarrollaban el puesto de capataces, entonces también se convirtieron en verdugos, ¿no? Entonces, sí, correcto. sí, entonces sí, es que es innegable dentro de la cuestión colonial, pero fueron muy pocos los casos, no fue una gran mayoría. Entonces son casos muy, muy, muy contados. Jeremy, ¿iba a decir algo? Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo del parcial, usted nos había dicho que iban a venir sobre los 10 casos, ¿verdad? Y Los posiblemente los 10 10 primeros capítulos, ajá. Y posiblemente el 11º de la universidad. No, ese ya no. No, lo descartamos. Capítulo entonces. 10, sí. A donde llegamos hoy, a eso es lo que aquí vamos aquí, hasta lo de hoy, ahí viene el parcial. ¿Y no nos brindará algún apoyo o un resumen? ¿Qué más resumen quieres? Y ahí están los materiales. Tampoco les voy a dar. Ajá, como estaba viendo el libro y no tiene actividad ni nada así, entonces solo repasamos las. Ya se metió a la plataforma. No, aún no. Entonces. Bueno, gracias, Lick. Disculpe. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, entonces, pues bueno, lo dejamos acá. Cualquier situación les informo por medio del aula. Chica, ya está listo para el viernes. Bueno, jóvenes, que tengan feliz fin de semana y cuídense mucho, por favor, que esta cosa está bien desatada. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz fin de semana. Buenas noches. Igual. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Karina, ¿iba a decir algo? Feliz noche. Sí, licenciada, una preguntita. Con eso de meterse lo de la ¿cómo dijo? La plataforma, ¿dónde es que puedo ver eso de lo que estaba hablando hace un momento? Que no en su grupo, pregunten en su grupo de WhatsApp, ahí todos tienen ya acceso. Yo los acepto. Está bien, gracias, licenciada. Bueno, la orden.